Pues mira, yo te diría que, como les comentaba ahora anteriormente, no hay rival débil, ¿no? O sea, al igual que a mí lo que me tocó ver, por ejemplo, en Puebla, yo estoy seguro, me tocó verlo de cerca, que hubo cuerpos técnicos que trabajaron muy bien y a lo mejor no encontraron el fruto a ese trabajo, a ese proceso, ¿no? A día de hoy con el América veo excelentes jugadores, veo un equipo muy bueno, que viene de ganar grandes cosas también. Y pues que al final todos estos caminos a la grandeza o al éxito nunca son rectos, ¿no? Hacia arriba, siempre hacia arriba te toca un pasito hacia atrás, luego otro pasito hacia derecha y seguir creciendo, ¿no? Claro está, al ser el América la trascendencia que tiene por los resultados es mayor, pero nos tocó enfrentarlos en pretemporada y vi un gran equipo dirigido por un cuerpo técnico muy, muy bueno y no tengo ninguna duda pues que siguen en la misma línea trabajadora, ganadora y que al final los resultados pues muchas veces no son como nos gustarían, pero no creo que hayan levantado el dedo del renglón. Así que es un rival a respetar con toda la jerarquía que tienen. Ayer con todos los delanteros que tenía el América, bueno, ni vieron la pelota. ¿Por qué? Porque el sistema fue a pesar de. Sí. Es decir, el sistema de Milito fue fundamental. A Martín, ¿qué tan lejos lo ves de su mejor nivel? Muy lejos. Y el partido de ayer, por ejemplo, le generó una gran desconfianza porque no sabía si apretar, si esperar, recibía de espaldas, se las ganaban, entonces está muy lejos, está al 50%. A ver, Mario, yo te tengo una pregunta. Sí, con mucho gusto. Llévame a Sudáfrica 2010. Sí, con mucho gusto. Tienes a Javier aquí al lado. Sí. Te dice, Mario, chécame a la hormiga, qué tiene que trabajar, qué le tienes que decir, acércate a su entorno, trabaja en qué, Mario, qué necesita, no para ser llamado, sí, para tener un impacto en el Mundial. ¿Qué sería tu respuesta al Vasco? Sí, aparte es una de las grandes preguntas, por eso es uno de los maestros aquí de esta mesa, John. Fíjate que la hormiga ayer dio un paso importante, yo estoy de acuerdo con Héctor, paso importante para la selección nacional, porque el parámetro de la competencia es muy importante. ¿Quién lo marcaba? Lo marcó un seleccionado uruguayo. Si esa pregunta me hace Javier, ahí los tienes. Tienes Jiménez, la hormiga, juega con los tres. Yo los entreno. Yo te digo cómo, en qué momento, vamos, para eso me llaman. ¿Y cómo los entrenarías? Sí, es muy importante. Triangulando. Por ejemplo, ayer estaba Álvarez, el Piojo Alvarado y la hormiga. Entonces, para que la hormiga funcione, tiene que ir con Jiménez y Jiménez. En ese peso futbolístico y en ese parámetro mundial, la hormiga encajaría a la perfección. Para esos tres jugadores y para esa repetición y para esa triangulación, porque va a ser nuestro peso futbolístico, que es lo que puede dar ventaja en una Copa del Mundo, necesitas los mejores defensas. Si no tienes defensas, no puedes jugar con la hormiga, con Jiménez y Jiménez. ¿Por qué? Porque estoy muy atacante, como dice Héctor. Estás muy atacante. Sí, es lo que tenemos. Tenemos que adaptar nuestros mejores jugadores para un sistema para lograr contrarrestar las potencias mundiales. Y habrá que ver si Javier pone o elige a Berterame o a la hormiga o a los dos en el Campeonato Mundial. Vamos contigo, León Lecanda, para preguntarte qué tanta presión y nerviosismo hay ahora mismo en el América después de perder este partido y sobre todo también cómo sigue Cendejas, que me parece que le hizo muchísima falta al América el fin de semana anterior. Sí, yo te diría que también, además del nerviosismo y presión, hay cierta preocupación y molestia también. Beto, fuerte abrazo a ti y a todos en Enfocados, porque América reconoce que no está haciendo bien las cosas hasta ahora en el Clausura 2026, que hubo no solamente quizá un error de planteamiento en el trabajo de André Jardine para proponer el partido contra Chivas, tuvo muy poco tiempo para recuperarse después del partido del miércoles por la noche en la Conca Champions contra Olimpia, y que además de que los jugadores están buscando su mejor versión futbolística, como los casos de Henry Martín y probablemente de Eric el Chiquito Sánchez, también las Águilas son conscientes que sus refuerzos llegaron tarde. Casos de Vinicius Lima, Rafael Veiga y Thiago Espinosa, todos ellos tienen que llevar un proceso de adaptación para empezar a dar resultados. Así que a América le está costando mucho trabajo la generación de juego ofensivo y también la contundencia. Solo 3 goles en 6 partidos hasta el momento. Si hoy terminara el Clausura 2026, las Águilas estarían fuera, pero evidentemente el equipo tiene en la mira levantar hacia la segunda mitad de este torneo. Oye, y nos hemos enterado de que Martín habló con sus compañeros del América, después de este descalabro tan doloroso
ante un equipo con puros mexicanos, teniendo el América varios extranjeros de calidad. ¿Qué dijo Martín a sus compañeros, León? Sí, Beto, de lo que he podido averiguar, el capitán azul crema creyó conveniente hacer un llamado de atención al equipo en el terreno de juego, crear un contraste entre lo que pasaba en la portería con los jugadores de Chivas festejando con sus aficionados y lo que pasaba en el interior del seno del equipo, en donde tiene que haber más compromiso, tiene que haber más juego ofensivo, tiene que haber mejor rendimiento de cada uno de los futbolistas y sobre todo dolerles una derrota en un clásico nacional. Está claro que creó esa atmósfera Henry Martín con el grupo, tratando también de cerrar filas, asumir su rol de capitán y de líder del vestidor, y por supuesto hay quienes creen que pudo haberlo hecho justamente tras bambalinas en los vestidores, pero ahí Henry Martín tomó esa, posición que tiene como el capitán, como el que lleva el brazalete, y lo hizo en el terreno de juego. América ha cerrado filas, son conscientes que tienen que mejorar de inmediato y la siguiente prueba es el viernes contra Puebla de visita. Claro, Henry tiene autoridad, tiene ascendencia, es un gran profesional, es un líder, es el capitán, aunque él también se equivocó la semana pasada, echándole la culpa a los medios de comunicación, que dice que lo malentendimos cuando él dijo claramente que no jugaba para la gente. Era un grave error porque se desentendió de esa entidad importantísima, fundamental, prioritaria, que es el público en una institución deportiva. Que eso le pasa a Henry, pero te habla un poco también, yo creo, que la frustración que tiene de no darlo. Y de no pensar bien las palabras que vas a decir, John. Sí, bueno, lo que pasa es Expresarse bien, qué importante es, porque entonces el mensaje cambia por completo. ahí es donde en otras ligas les dan cursos. Claro. Por ejemplo, en la MLS es muy raro que un jugador declare algo fuera de juego, porque parte del contrato es, mire, señor Héctor Huerta, lleva tantos años en el periodismo, viene a dar unos cursos, tal y tal, y si lo tomas o no lo tomas. Yo tengo una última pregunta para Mario. Ya sé que luego rompo protocolo. Te iba a decir algo, sí, perdón. Imagínate que estás viendo Disney Plus, una serie de Star Wars, y hay dos Mandalorians. Son fantásticos. Dos Mandalorians que necesitas usar porque te están atacando las naves. En una puerta está el Chucky y en otra puerta está Julián Quiñones. Y solamente puedes usar un Mandalorian porque vas perdiendo. ¿Con quién te quedas? Sí, con el Chucky Lozano ni lo pienso, pero te voy a decir por qué. Primero, ya es un jugador probado en Copas del Mundo. Jugó contra Alemania en Rusia, hizo uno de los goles más importantes. Él triunfó mucho en el PSV, es ídolo en Holanda. De ahí se fue a Italia, le costó mucho trabajo otro fútbol, se adaptó muy bien. El Chucky, en este momento, para mí es el más experimentado. Lo de Quiñones, muy bueno, goleador actual, pero en un mundial, si tú me das a escoger, yo voy con el Chucky Lozano. Aunque el Chucky diga, prefiero cobrar y no cambiar de equipo, ¿lo aceptarías? Pues ahí sí no sé. Por eso, porque esa es la realidad. Haría yo con Héctor Huerta y con No, Julieta. porque eso es también una realidad. Sí, es verdad. ¿Estás hablando del Chucky de Rusia o el Chucky que algo hizo que lo cepillaron en San Diego? ¿No? Ahí, y aparte, ahí Javier sería muy, muy importante. Javier es especialista en este tipo de situaciones. ¿Y por qué no los dos? Claro, Eso sería mejor para el también. Mundial los dos. Pues Aparte, sí. aparte son Tú lo ponías 26, uno o el otro, ¿no? 26, claro. Tú lo Bueno, planteabas. lo que pasa es que empezar ahora con la de dormir, pues, más que nos dieran un permiso especial, ya nunca sabes con las palancas por ahí de Caca México registre Lo que uno te de iba a más, ¿no? decir también, el cambio de juego. He tenido jugadores fantásticos, técnicamente, mentalmente, experimentados en Copa del Mundo, con una gran trascendencia, pero a pesar de eso, hablar como Murrieta es muy difícil, Beto. No se puede todo. No se puede todo. Por eso lo de Henry Martín. Es muy buen jugador, un gran jugador, pero aparte también saber expresarte, sí, pero fallar en las palabras. Y Henry se sabe expresar bien, la verdad. Yo creo que es de los que mejor habla. Y se expresa bastante bien. Vamos. Oigan, no sé si reírme o llorar porque ser americanista en este momento del Clausura 2026 es lo más parecido a una montaña rusa emocional que existe en el fútbol mexicano, y no precisamente de las que te divierten, sino de las que te revuelven el estómago y te dejan con cara de ¿por qué sigo aquí? Aunque todos sabemos perfectamente que no nos podemos ir porque esto es el América, y uno nació con estos colores pegados en el alma, aunque a veces duelan más que alegran. Llevo semanas viendo cada partido con el corazón en la mano, discutiendo con mi familia, peleando en redes sociales, defendiendo a este equipo con argumentos que cada jornada
se me hacen más difíciles de sostener y esta semana, después de lo del Clásico Nacional, llegué a un punto donde necesito desahogarme y decir todo lo que pienso sin filtros, sin la narrativa oficial del club, sin el optimismo forzado de los medios que viven del América y sin el pesimismo exagerado de los que aprovechan cualquier tropiezo para enterrar un proyecto que tiene más méritos de los que muchos quieren reconocer. Así que aquí estoy, como americanista de hueso colorado, con el corazón partido, pero con la cabeza fría, listo para decir lo que muchos de mi bando pensamos, pero no siempre nos atrevemos a decir en voz alta porque duele demasiado cuando es tu propio equipo el que está en el banquillo de los acusados. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre esa derrota ante Chivas, que me tiene todavía con el hígado revuelto, porque yo estaba ahí frente a la televisión con mi playera azul crema puesta desde antes del partido, con mi cerveza lista, con el grupo de WhatsApp de mis cuates americanistas activo y con toda la fe del mundo puesta en que este equipo iba a ir al Akron a demostrar por qué es el tricampeón y por qué merece ese respeto que a veces la afición le exige al rival. Y lo que vi en cambio fue un equipo que salió al campo como si el partido fuera un trámite, como si Chivas fuera un rival de práctica, como si la intensidad y el hambre fueran opcionales en un clásico nacional. Me quedé sentado en el sillón viendo cómo Guadalajara nos pasaba por encima desde el primer minuto, cómo imponía su ritmo, cómo leía nuestro juego como si Milito hubiera tenido acceso a los entrenamientos de la semana. Y lo más doloroso de todo fue ver a Víctor Dávila con esa ocasión clarísima que pudo haber cambiado todo el partido y mandarla al carajo como si le diera miedo meter el gol. Ese momento me mató por dentro porque como aficionado sabes perfectamente que en los partidos de esta magnitud las ocasiones no se repiten y cuando la desperdicias el destino te cobra la factura de inmediato, que fue exactamente lo que pasó porque Chivas no perdonó y se fue arriba para no volver a soltar el partido. Ahora estamos fuera de zona de liguilla, registrando el peor arranque en toda la era de Jardine. Y yo como americanista tengo que ser honesto conmigo mismo y admitir que esto no es mala suerte ni una racha pasajera. Esto es un equipo que tiene problemas estructurales serios que no se van a resolver solos con el paso de las jornadas. Yo creo que como aficionados también tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad porque a veces la presión desmedida que ejercemos sobre el equipo genera exactamente el tipo de bloqueo mental que vimos ante Chivas, aunque eso no justifica ni de lejos la actuación que presentaron en un partido tan importante. Ahora vamos a hablar sobre algo que me pegó muy fuerte esta semana y que todavía me genera sentimientos encontrados, porque la situación interna que se está viviendo en el vestidor azul crema me preocupa muchísimo más que el resultado del clásico, y lo digo como alguien que ha seguido al América durante años y que sabe perfectamente que los problemas dentro del grupo son siempre más peligrosos que los problemas tácticos o de resultados. Cuando Carlos Ponce de León confirma fricciones en el vestidor y León Lecanda habla de molestia en la directiva, yo como aficionado no puedo simplemente decir son cosas del fútbol y seguir adelante porque esas informaciones me están diciendo que algo está roto puertas adentro y que el ambiente en Coapa no es el de un equipo que confía en su técnico y en su proyecto. Y las declaraciones de Henry Martín después del partido me pusieron la piel de gallina en el mal sentido, porque cuando mi capitán sale a decir nosotros acatamos órdenes y seguimos el sistema de juego, yo no escucho a un jugador siendo humilde después de una derrota. Yo escucho a un líder que está mandando un mensaje codificado que cualquier aficionado con 2 dedos de frente puede descifrar, y ese mensaje me dice que hay cosas dentro del equipo que no están funcionando y que el plantel las conoce pero no puede decirlas abiertamente. La dura plática confirmada entre Jardine y Martín me genera una mezcla de angustia y curiosidad porque por un lado entiendo que en equipos grandes siempre hay tensiones y que los líderes tienen que alinearse después de las derrotas, pero por otro lado me pregunto si esta relación ya está lo suficientemente dañada como para que sea irreparable dentro de este torneo. Pensando bien, yo lo que más quiero como americanista es que ese vestidor cierre filas de verdad y no de boquilla, porque los títulos que hemos ganado con Jardine los ganamos precisamente cuando el grupo estaba unido y con hambre, y si esa unidad se rompe, de verdad se nos va a ir el torneo entre los dedos sin remedio. Ya que hablamos de Henry Martín y de todo el lío que armaron sus declaraciones, tengo que defenderlo aunque me cueste, porque vi ese video que está circulando en redes y lo que muestra me llenó de coraje contra la afición que lo señaló como el peor del partido sin haberse molestado en analizar lo que realmente hizo dentro de la cancha. Henry peleó solo durante 90 minutos contra toda la defensa de Chivas, aguantó balones de espaldas con 2 centrales encima, peleó duelos físicos que ningún otro jugador de ese plantel hubiera ganado, pivoteó para dar salida al equipo, generó espacios para compañeros que no supieron aprovecharlos y al final del partido terminó siendo el más señalado simplemente porque no anotó.
Eso me parece profundamente injusto y me molesta como americanista porque demuestra que muchos en nuestra afición solo juzgan por goles sin entender el trabajo táctico que un delantero hace cuando el sistema no le genera ocasiones claras. Dicho esto, y siendo completamente honesto, las declaraciones de antes del partido donde Henry aseguró que éramos favoritos y los mejores me parecieron innecesarias e imprudentes porque en el fútbol, y especialmente en un clásico, las palabras grandes antes del partido te persiguen si después no las respaldas en la cancha. Y Carlos Hermosillo tenía razón cuando le pidió más humildad, aunque duele escuchar esa crítica de alguien que vistió nuestros colores. Como americanista entiendo que el capitán necesita mostrar confianza y liderazgo, pero hay una diferencia entre liderazgo y soberbia, y esta vez Henry cruzó esa línea en el momento más inoportuno. Yo creo que Henry Martín sigue siendo nuestro jugador más importante y que esta crisis va a terminar siendo el combustible que lo haga explotar en las próximas jornadas, porque conozco el carácter de ese hombre y sé que cuando lo lastiman responde con goles. Siguiendo con los temas que me quitan el sueño como aficionado, tengo que hablar del dolor de cabeza más visible que tenemos en este momento y que es la situación de Kevin Álvarez en la lateral derecha, porque yo fui de los que defendió ese fichaje cuando llegó, fui de los que argumentó que $10 millones era una inversión justificada para tener a uno de los mejores laterales de México, y hoy tengo que tragarme esas palabras porque lo que estoy viendo en la cancha no justifica ni de lejos esa inversión ni ese argumento. La jugada viral del clásico me mató de vergüenza como americanista porque representó perfectamente todo lo que ha sido Kevin en los últimos meses, un jugador que comete errores básicos en los peores momentos, que no genera profundidad por su banda, que da la sensación de estar jugando con miedo y que ha convertido la lateral derecha en la avenida favorita de todos los rivales que nos enfrentan. Y lo que más me duele de todo este asunto es saber que tuvimos la oportunidad de traer a Julián Araujo para generar competencia real en esa posición, que el muchacho decidió irse al Celtic en lugar de venir con nosotros y que hoy está siendo titular indiscutible en Europa, anotando goles al minuto 90 mientras yo me muerdo las uñas, viendo a Kevin cometer errores que le costan partidos a mi equipo. Me pregunto qué le ofreció el América a Araujo que fue tan poco atractivo como para que prefiriera Escocia sobre México, y honestamente no encuentro una respuesta que no me haga sentir mal con la gestión de la directiva. Ahora bien, Aarón Mejía está ahí. Lleva semanas en el plantel sin jugar ni un minuto, fue fichado específicamente para esto, y la noticia de que podría ser titular ante Puebla me da esperanza, aunque también me genera frustración porque ¿por qué tardaron tanto en darle esa oportunidad? Yo creo que Mejía merece su oportunidad ya, y si Jardine finalmente se decide a ponerlo de titular ante Puebla, voy a estar pegado a la televisión apoyándolo desde el primer minuto porque necesitamos que le salga bien a él y al equipo. Ya que hablamos de jugadores que no encuentran su lugar, tengo que mencionar también ese grupo incómodo de elementos que el América intentó sacar en el mercado y que se quedaron atascados en el plantel sin que nadie supiera exactamente qué hacer con ellos. Y como aficionado, esta situación me genera una mezcla de compasión y frustración que es difícil de describir. Néstor Araujo lleva casi un año sin jugar un partido oficial y se negó a salir del club, lo que como americanista me pone en una posición rara porque por un lado, respeto que cualquier persona defienda su trabajo y su contrato, pero por otro lado me pregunto si eso es lo correcto para alguien que dice amar al América, porque quedarte cobrando sin aportar nada no le hace ningún bien al equipo ni a tu propia carrera. Kevin quiso quedarse por el Mundial 2026 y lo entiendo perfectamente como ambición personal, pero la realidad es que si sigue jugando como lo ha hecho en las últimas semanas, las posibilidades de que Aguirre lo lleve al Mundial son prácticamente nulas y encima está ocupando un lugar en el plantel que alguien más podría aprovechar mejor. Y con Naveda y Salas, la situación me parte el corazón porque son chicos formados en nuestra cantera que en algún momento fueron las grandes promesas del América. Y verlos en este limbo, sin minutos y sin futuro claro, me recuerda que el club tiene una deuda enorme con su propia gente joven que no termina de pagar. Pensando bien, como aficionado, exijo más coherencia a la directiva entre los jugadores que se contratan, los que se renuevan y los que se deberían ir, porque esta acumulación de casos complicados no es mala suerte, sino el resultado de decisiones que no se tomaron a tiempo. Precisamente hablando de los jugadores de cantera que no encuentran minutos, tengo que hablar del tema que más vergüenza me da reconocer como americanista, y ese tema es la regla de menores, donde mi equipo está en el último lugar de toda la Liga MX con apenas 217 minutos acumulados de los 1170 que exige el reglamento después de 6 jornadas. Cuando vi ese número la primera vez pensé que había un error, que era imposible que el club más grande de México estuviera en esa situación tan escandalosa, pero no, es real. Es nuestra vergonzosa realidad y lo peor es que ahora necesitamos promediar 86 minutos de juveniles por partido en los 11 juegos que restan, lo que en la práctica significa que Jardine
tendría que poner a un canterano como titular casi permanente en un momento donde el equipo está desesperado por ganar puntos y donde claramente no confía en sus jugadores jóvenes. La lesión de Dagoberto Espinosa fue un golpe brutal para este tema porque él era la única pieza que genuinamente podía ayudarnos a cumplir con esta obligación sin sacrificar demasiado la competitividad, y su ausencia dejó al equipo completamente desnudo ante un reglamento que no tiene compasión ni contempla explicaciones. Lo que más me enfurece como aficionado es que esto era completamente evitable, que la regla de menores existe desde hace años, que todos los equipos la conocen desde el primer día del torneo y que si alguien en la directiva o en el cuerpo técnico hubiera tenido la mínima responsabilidad de planificarlo con anticipación, nunca habríamos llegado a esta situación tan humillante. Si al final nos multan y nos quitan puntos por esto, voy a estar furioso. No solo por los puntos perdidos, sino porque significará que le fallamos a nuestra propia cantera por pura negligencia administrativa. Yo creo que esta situación debería costarle el puesto a alguien en la directiva porque no tiene ninguna justificación aceptable y representa exactamente el tipo de error que un club profesional no puede cometer. En ese mismo sentido de los problemas que se acumulan y que impactan más allá de lo deportivo, tengo que hablar de algo que quizás no está en la conversación cotidiana de todos los aficionados, pero que a mí me preocupa muchísimo cuando pienso en el futuro del club, y es la situación en la tabla anual, donde el América está estancado en 42 puntos, en el quinto lugar con Toluca 7 puntos arriba. Para muchos aficionados, la tabla anual puede sonar a detalle técnico poco relevante, pero la realidad es que hay más de $1 millón en juego en ese premio al equipo más regular de la temporada, y además está la clasificación a la CONCACAF Champions Cup 2027, que es la puerta directa al Mundial de Clubes 2029 que Azcárraga quiere a como dé lugar. Como americanista que sueña con ver a su equipo competir contra los mejores del mundo, la sola posibilidad de que nos quedemos fuera de esos torneos internacionales por un mal arranque de torneo me genera una ansiedad terrible, porque sabemos perfectamente que la ventana de oportunidad del Mundial de Clubes no se va a repetir tan fácilmente y que perderla por descuidos en la tabla anual sería imperdonable. Cada punto que perdemos de aquí en adelante tiene un peso doble, porque no solo afecta a la liguilla, sino también ese acumulado que determina nuestro futuro internacional. Y eso convierte el partido ante Puebla en algo mucho más importante de lo que parece en la superficie. Yo creo que la afición necesita entender esta dimensión más amplia de lo que está en juego para que la presión que ejerce sobre el equipo sea constructiva y no solo emocional, porque si entendemos que cada partido tiene consecuencias que van más allá de los 3 puntos del torneo, vamos a empujar al equipo de manera más inteligente. Ahora vamos a hablar de la noticia que me tiene emocionado, aunque trato de no ilusionarme demasiado para no sufrir después, porque el supuesto regreso de Raúl Jiménez, ordenado directamente por Emilio Azcárraga, es exactamente el tipo de noticia que como americanista quiero creer con todo mi corazón, pero que mi cabeza me dice que debo analizar con calma antes de salir a festejar. Que Azcárraga haya bajado la instrucción a Baños de cerrar el regreso del Lobo de Tepeji me llena de orgullo, porque significa que el dueño entiende que este equipo necesita un ídolo que conecte con la tribuna, alguien que cuando entre al campo genere ese escalofrío especial que solo dan los jugadores que llevan el escudo tatuado en el alma. Raúl Jiménez es exactamente ese tipo de jugador. Es un canterano histórico que se fue a demostrar su calidad al más alto nivel en Europa y que ahora, con su contrato en el Fulham terminando en el verano, tiene la oportunidad perfecta de cerrar el círculo regresando a casa como leyenda viva. Pero al mismo tiempo, siendo honesto conmigo mismo como aficionado, tengo que reconocer que el problema del ataque del América no es solo la falta de un nombre grande, es que el sistema no genera ocasiones, es que los extremos no rematan, es que Henry Martín juega solo y traer a Raúl Jiménez resuelve parte del problema, pero no todos. También me duele mucho saber que Nico Ibáñez estaba disponible, que era una solución inmediata y probada en nuestra liga, y que la directiva lo descartó por caro para después ir por alguien que viene de la Premier League y que difícilmente va a aceptar cobrar menos de lo que ganaba en Inglaterra, lo que me hace pensar que el criterio económico se aplica de manera muy selectiva en Coapa según el impacto mediático del fichaje. Yo creo que el regreso de Raúl Jiménez sería el momento más emotivo que he vivido como americanista en mucho tiempo, y voy a estar en el estadio el día que debute para vivir ese momento que merece, pero también sé que no podemos pedirle que resuelva solo lo que todo un plantel no ha podido resolver. Y para cerrar con la única noticia que me saca una sonrisa genuina en medio de tanto caos, el regreso oficial al Estadio Azteca aprobado por la Liga MX para el 11 de abril ante Cruz Azul es algo que tenía pendiente desde hace casi 2 años y que me genera una emoción que es difícil de describir con palabras. El azul crema cumplió su función y le estoy agradecido,
pero no es mi casa, no es el lugar donde mi papá me llevó por primera vez a ver al América. No es donde sentí ese rugido de 80,000 personas que te sacude el pecho y te recuerda por qué este equipo es el más grande de México. El Coloso de Santa Úrsula completamente renovado, con toda la infraestructura mejorada, recibiéndonos de regreso para enfrentar al Cruz Azul en un clásico joven que promete ser histórico. Es exactamente el tipo de imagen que necesito en este momento para recordarme que los momentos difíciles son temporales, pero el América es eterno. Y en todo este contexto tan complicado, las palabras de Gabriel Milito, después del clásico, me llegaron al corazón de una manera que no esperaba, porque el técnico de Chivas, que acababa de ganarnos, reconoció que Jardine es un técnico probado y tricampeón, y que el América es un muy buen equipo, y esa declaración del enemigo me hizo reflexionar sobre si estamos siendo justos o si la desesperación del momento nos está haciendo tirar por la borda un proyecto que tiene más valor del que estamos reconociendo en este momento de crisis. Yo creo que el regreso al Azteca va a ser el punto de inflexión que este torneo necesita, y si para ese 11 de abril el equipo ya tiene resueltos algunos de los problemas que hemos hablado hoy y encima llega con el anuncio del regreso de Raúl Jiménez, ese día va a ser uno de los más emocionantes que he vivido como americanista y no me lo voy a perder por nada del mundo.